Querida comunidad 3AM, la siguiente historia que voy a contarles comienza como una más del montón. Pero les ruego por favor, no la subestimen antes de escucharla hasta el final y denle la oportunidad de que los pueda sorprender. Érase una vez un matrimonio conformado por un hombre llamado Paulino y Yesenia, la esposa de este. Ambos habían procreado 4 hijos y vivían una vida tranquila en los campos a las afueras de un pueblo. Pero había sucedido que desde el nacimiento de su último hijo, una gran escasez le había sobrevenido a aquella humilde familia. Las hortalizas que Paulino llevaba a vender al pueblo cada vez se vendían con más dificultad y los inviernos caprichosos se contenían de mandar lluvias por aquellas tierras y las cosechas de granos se daban a casi a duras penas. Con sacrificios, los esposos buscaban de todas maneras poder alimentar a sus hijos. Sin embargo, había días que no tenían nada más para comer un tiempo de comida. Paulino diariamente acudía al viejo templo del pueblo y le imploraba a Dios que no fuera a permitir que sus hijos llegaran a morir de hambre. Y luego se iba a la plaza central con la esperanza de que algún rico hacendado lo contratara como mozo en alguna de sus fincas. Pero un día, su hijo menor amaneció muy enfermo. Tenía su estómago abultado y se encontraba perdido en fiebre. Luego de llamar a la yerbera del caserío, ésta le dijo que lo mejor era llevar al pequeño donde el médico. Sin embargo, esto implicaba gastar las últimas monedas que Paulino tenía ahorradas para el gasto de la comida. No obstante, viendo que el chiquillo no mejoraba, Paulino se lo llevó en hombros hasta donde el médico, el cual, después de analizar al infante, le recetó algunos medicamentos que se debían comprar aparte en una farmacia. Y a pesar que eso significaba quedarse sin un centavo, Paulino se encaminó a la farmacia más cercana y ahí compró todo lo que el médico le había recetado. Al volver a la humilde casa, se le comenzó a administrar el medicamento al niño, el cual al poco tiempo comenzó a sentirse mejor. Entonces, pasó que esa misma noche, Yesenia le dijo a su esposo antes de irse a dormir: «Ay, Paulino, tal vez si no nos hubiéramos venido de la casa de mis padres hacia este lugar, no estuviéramos pasando esta situación tan desoladora». Paulino miraba a su mujer, a quien se le podía ver el rostro demacrado, y de pronto comenzó a sentir mucha culpa hacia sí mismo. Pues a petición suya, su mujer había abandonado la parcela de sus padres, lugar donde había mucha abundancia, para mudarse junto a él, a aquella localidad donde la calamidad azotaba sin piedad a sus moradores. Al día siguiente, Paulino se encaminó hacia la plaza del pueblo, como siempre, con la intención de conseguir algún trabajo con los hombres de dinero. Tristemente, el día pasó, y el pobre de Paulino tuvo que volver a su casa, sin haber conseguido siquiera para llevar algo de comer para su familia. Decepcionado caminó con sus ojos húmedos de regreso hacia su casa, y de pronto, un sinfín de pensamientos invadieron su mente. No podía evitar sentir culpa después de las palabras que su mujer le había dicho la noche anterior. Luego pensaba en su hijo que seguía enfermo, y los otros 3 que al llegar a casa preguntarían qué habría esa noche para comer. Y el corazón se le partía al pensar que él debería responder que nada habría para comer. Así, no pudo evitar derramar su llanto mientras seguía su camino con su mirada clavada hacia el suelo. Pasaba que para llegar a su humilde vivienda, Paulino debía recorrer un camino de tierra que pasaba por un alto despeñadero, y cuando aquel decepcionado hombre llegó hasta ese desolado lugar, un pensamiento macabro se cruzó por su cabeza. Cuando estuvo cerca del barranco, pensó para sí mismo: ¿cómo puedo volver a casa sin tener nada que llevar para alimentar a mis hijos? ¿Cuánto tiempo más esta miseria nos seguirá castigando? ¿Será que acaso
¿Debo delinquir para llevar el sustento a mi familia? Definitivamente. Todo es más fácil de vivir cuando se está dormido. Lo mejor para mí es que me duerma para siempre. Solo así no seré testigo de que la muerte me arranca a mis hijos. Antes de ver eso, prefiero entregarme a sus brazos yo primero. Mientras pensaba eso, caminaba lentamente acercándose cada vez más al profundo precipicio, desde donde al fondo se alcanzaba a ver su humilde casita. Cuando estuvo al borde del abismo, de pronto, una voz casi celestial estremeció el ambiente y le dijo: «Detente, no hagas caso de lo que el enemigo ha puesto en tu cabeza». Paulino se giró y al instante vio frente a él a un ser de figura resplandeciente y de la cual emanaba una suave y perfumada brisa. «¿Quién eres tú?», preguntó Paulino. La figura respondió: «He sido enviado aquí para ofrecerte la ayuda que tanto has implorado. Y quiero que estés tranquilo, porque a partir de este día, si haces lo que yo te encomiende, nunca volverás a pasar necesidad en tu casa». Paulino se quedó perplejo y apenas exclamó: «Dime lo que tengo que hacer, lo que sea con tal de no ver a mis hijos pasar hambre otro día más». El ser celestial respondió: «Baja hasta tu casa y al pie de un árbol de reseda, cava un hueco en la tierra. Allí encontrarás una imagen de Cristo crucificado, elaborada en oro macizo. Llévalo a tu casa y consérvalo ahí. Mientras el crucifijo esté resguardado en tu casa, la prosperidad llegará a tu hogar. Pero si descuidas la preciosa figura y cae en las manos equivocadas, las cosas pueden ser incluso fatales para ti. Así que esas indicaciones te doy. Síguelas tal y como te lo he dicho, y nada de lo necesario te hará falta». A continuación, aquella luz se fue desvaneciendo hasta que desapareció por completo. Paulino no sabía si aquello había sido algo real o si simplemente había sido una alucinación suya. Aún así, poniendo un poco de fe en lo que había visto y oído, emprendió su camino en descenso hasta que increíblemente se topó con el árbol de reseda indicado por el ser de luz. Pasó pues que apenas vio aquel árbol, Paulino comenzó a cavar un hueco a las plantas de este, ayudándose de unas ramas secas. Y no había sacado mucha tierra cuando se topó con una figura sólida que apenas emergió a la superficie, destelló un brillante color dorado. Rápidamente, Paulino desenterró aquella figura y descubrió con sorpresa que se trataba de un crucifijo dorado, tal el misterioso ser le había dicho. Emocionado, lo extrajo por completo de la tierra y pudo ver que era una figura de Cristo crucificado de al menos 2 cuartas de alto y que parecía estar hecho completamente de oro. De inmediato, Paulino pensó de qué forma podía llevar aquella apreciada imagen hasta su casa sin llamar la atención de la gente fisgona y que no fueran a acusarle de ladrón. Y bueno, cortó algunas hojas de plátano, las apiló y puso en medio de ellas aquel Cristo de oro, y así se lo llevó hasta su casa muy bien escondido. Cuando llegó a la vivienda, le llamó la atención que dentro provenía un rico olor, como si se preparara algo rico para comer. Ingresó entonces a la casa y vio a su esposa repartiendo comida a sus hijos. Sorprendido, preguntó: «Yesenia, ¿qué es todo esto?». La mujer respondió: «¿Cómo que qué es? He preparado las gallinas que mandaste con una señora que llegó hace rato. No te voy a preguntar de dónde sacaste toda la comida que trajo esa mujer. Lo único que sé es que por fin esta noche comeremos como nunca lo hemos hecho». Paulino estuvo a punto de preguntar de qué señora hablaba su mujer, pero luego recordó las palabras de aquel ser: «Mientras el crucifijo esté en la casa, tu familia no va a pasar necesidad». Una sonrisa se le dibujó en su rostro, y después de llevar las hojas de plátano a la cocina y ocultar el crucifijo en un rincón,
se sentó a la mesa a comer con su familia. En ese momento, Paulino bendijo a Dios por la providencia que había tenido con él y su familia, y seguidamente disfrutó de su cena como hacía mucho no lo había hecho. Cuando la cena terminó y los niños se fueron a dormir, Paulino se llevó a su mujer a la cocina y le dijo lo siguiente: «Escucha, Yesenia, tengo que contarte algo que me pasó esta tarde cuando regresaba a la casa». Luego, sacando la preciosa imagen de su escondite, le dijo: «Por mandato del cielo me he encontrado con esta imagen y se me ha encomendado cuidarlo celosamente, y de esa forma no nos hará falta comida en esta casa». Yesenia casi se desmaya al ver aquella imagen que estaba tan bien tallada, que con seguridad debía valer miles de pesos, y entonces preguntó: «Paulino, ¿me estás diciendo la verdad? Porque si te has robado esta imagen de la iglesia, nos vas a meter en problemas a todos». Paulino respondió: «Por supuesto que no, mujer. Preferiría morir antes que volverme un delincuente. Te digo que este ha sido un regalo del cielo, y mientras permanezca en esta casa, Dios nos proveerá de todo lo necesario». Entonces, esa misma noche, le prepararon un lugar especial en el altar a aquella preciada imagen. Y a partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar para aquella familia. A la mañana siguiente, Paulino salió nuevamente a la plaza del pueblo en busca de trabajo, no sin antes hacer una oración frente al altar y especialmente frente al Cristo de oro. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que apenas llegó al pueblo, un hombre de los más pudientes en aquel lugar se lo llevó a sus terrenos para que empezara a trabajar ahí por una temporada indefinida. Cuando el día pasó y Paulino volvió a la casa, le contó la noticia a su esposa, y ésta se puso muy contenta al saber que su esposo por fin había encontrado un trabajo. Y bueno, los días pasaban y la comida no faltaba en el hogar de Paulino. La paga que el hombre recibía no era grande, pero tal y como el ser del cielo le había dicho, la familia tenía lo necesario para vivir. Pero entonces, el maligno enemigo comenzó a hacer de las suyas en aquella humilde familia. Un día, mientras Yesenia limpiaba el altar, el demonio de la avaricia se hizo presente en aquel sencillo hogar. A la mujer, en un momento inesperado, comenzó a llamarle la atención la delicadeza con la que estaba tallada la imagen. Su brillo pulcro y los finos acabados que tenía le hicieron preguntarse: ¿cuánto dinero ha de costar esta hermosa figura? Y ella misma se respondía que con seguridad debía valer cientos de pesos que convertidos a nuestros tiempos serían varios miles. De pronto, su imaginación comenzó a volar y pensaba: si esa imagen se vendiera, tendrían la casa que siempre desearon, con un patio grande y un potrero lleno de vacas y animales domésticos. Sus hijos podrían asistir a la escuela como los hijos de la gente refinada, y nadie más los vería como los marginados que eran hasta ese momento. Y bueno, a partir de ese instante, aquel pensamiento estaba constantemente presente en la cabeza de Yesenia. Tanto la perturbaba aquel pensamiento que un buen día decidió hablar con Paulino y le comentó lo que ella pensaba sobre aquella apreciada imagen. Entonces, después de escucharla, el marido le respondió: «No, eso no puede ser posible, Yesenia. Por mucho que esa imagen valga dinero, mi labor es conservarla piadosamente en esta casa como prueba de fidelidad y obediencia a Dios. No podemos venderla de ninguna manera». Yesenia no quedó conforme con la respuesta de su esposo, y desde ese momento comenzaría a nacer una discordia entre ella y Paulino. Para Yesenia era absurdo seguir comiendo tortilla y frijoles cuando podían vender el crucifijo y con el dinero comprar animales, los cuales se multiplicarían y harían prosperar más el hogar y sobre todo a los hijos. Y así,
constantemente volvían a tener la misma conversación, la cual terminaba en la negativa de Paulino de llevar al Cristo a vender. Yesenia cada vez se sentía más miserable, a pesar de que no les faltaba lo necesario para vivir. Sentía que su esposo era un egoísta por no permitirles una vida más cómoda a ella y a sus hijos. Y un día, harta de aquello, se fue a escondidas hasta el pueblo, directamente donde el joyero, y preguntó cuánto le podían ofrecer por la famosa imagen que se hallaba en su casa. El joyero, sin poder creer lo que la mujer le decía, le respondió de mala gana que una figura de esas dimensiones tenía un valor tan grande que por lo menos en ese establecimiento no se lo podían pagar. Pero por aquello de las casualidades, se encontraba también en el lugar un poderoso hacendado, quien tras escuchar la plática de la mujer, se le acercó y le dijo: «Disculpe, señora, me ha parecido escuchar que usted tiene en su posesión una reliquia muy valiosa, ¿no es así?». Yesenia respondió: «Así es, señor. Es una herencia de mis padres que estoy considerando vender». Al hombre le brillaron los ojos y le dijo: «Bueno, si usted quisiera podría llevar la imagen a mi casa, y si cumple las características que usted menciona, yo podría pagarle el valor que este hombre le ha mencionado». Yesenia abrió los ojos, tan sorprendida que casi titubeando, le respondió: «Me parece bien su oferta, mas tendré que llevar la imagen ya muy entrada la noche, pues temo que la gente se entere que la tengo en mi posesión, no porque la haya robado, sino por temor a que me la roben a mí». «Como usted decida», respondió el hombre. Y luego le entregó la dirección donde se hallaba su lujosa casa, y acordaron que esa misma noche Yesenia llevaría la imagen preciosa para que el hombre aquel le entregara en billetes el valor de esta. Esa tarde, cuando Paulino volvía del trabajo, llevaba consigo un pollo asado que había comprado en una panadería, esto con la intención de agradar a su esposa y a sus hijos. Pero tomando aquello de forma inesperada, Yesenia dijo a Paulino: «¿Qué es esto? ¿De esta forma quieres engañarnos que somos una familia próspera? ¿Trayendo un pollo mientras los otros días comemos puros frijoles?». Paulino se sintió abochornado, pero aún así exclamó con firmeza: «Mujer, hay que estar agradecidos con lo poco que Dios nos da». Pero eso solo hizo aumentar la indignación de la mujer, y ella replicó: «Dios te mandó ese crucifijo, que tú sabes vale mucho dinero. ¿Por qué no lo vendes y entonces así empezamos a tener la vida que merecemos?». Paulino respondió: «Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Él es que el Cristo permanezca en esta casa». Pero la mujer, ya encolerizada, le contestó: «No, esa no es la voluntad de Dios, es la tuya, así como cuando decidiste sacarme de la parcela de mis padres y traerme a sufrir aquí. Todos los sufrimientos que hemos vivido han sido porque tú así lo quisiste y ahora lo estás volviendo a hacer. Pero ¿qué le vas a hacer si siempre te ha gustado hacer así, un mediocre?». Luego la esposa se retiró y se quedó afuera de la casa hasta que se hizo de noche. Y saben, comunidad, aquellas palabras tan sentidas habían calado en lo más profundo de Paulino, quien se sentó a la mesa junto con sus 4 hijos a cenar de la comida que había llevado, mientras las lágrimas salían de sus ojos. Cuando ya se hizo muy de noche, los niños se fueron a dormir y Paulino salió de la casa con la intención de hablar con su mujer. Pero ésta estaba tan enojada que no dijo una sola palabra a lo que su marido le decía, y a este no le quedó más remedio que ir a dormirse solo, pues el cansancio lo estaba venciendo. Pasó un momento y ya todos dormían en la casa, excepto Yesenia, quien rápidamente envolvió la imagen del crucificado en una cobija y salió de ahí rumbo a la casa de su comprador, el hacendado. Apenas llegó,
le mostró a su socio la mercancía, y el hombre aquel quedó impresionado ante la belleza de la pieza aquella. Sin duda, a simple vista se notaba que la figura estaba hecha de oro puro. De modo que el hacendado llamó rápidamente a un sirviente, quien le trajo un saco de tela que contenía un montón de fajos de billetes, cuya valoración en nuestros tiempos equivaldría a unos 200,000 pesos. Yesenia tomó la bolsa en sus manos y un tanto nerviosa dijo al hacendado: «Mire, solo debo pedirle un favor. Oculté la imagen durante una semana, puesto que mi marido no sabe que yo decidí venderla. Ese será un tiempo prudente para hacer perdida la pieza y que no se hable más de ella en casa». El hacendado sonrió malicioso y respondió: «No se preocupe, mujer, que yo sé de estas cosas. Y tenga por seguro que nadie sabrá que esta pieza está en mi casa. Además, pienso venderla en la capital en cuanto me sea posible». Y luego, el hombre procedió a meter el crucifijo en un baúl de madera, el cual selló con un enorme candado. Despidió a Yesenia, quien, con el corazón a 1000 por hora, volvió a su casa llevando aquel montón de dinero consigo. En su camino de regreso, algo extraño había en el ambiente. La temperatura había descendido y de pronto las nubes tapaban a la luna, envolviendo todo el espacio en una profunda negrura. Yesenia caminaba a paso rápido, pues de repente comenzó a sentir como si una presencia viniera tras de ella, emitiendo un suave jadeo casi como un lastimero susurro. Y al mismo tiempo escuchó una voz suave que le decía: «Devuelve el dinero es la perdición». La nerviosa mujer trataba de ignorar aquello y no detenía el paso. Las calles parecían interminables, y a lo lejos los perros callejeros aullaban quejumbrosos, volviendo el escenario más escalofriante. Yesenia marchaba apretando la bolsa de dinero contra su pecho y cuidándose de no tropezar con el empedrado. Finalmente, salió del poblado y ya le quedaba medio camino para llegar a su casa. Pero cuando pasó por el despeñadero, vio una figura oscura parada al borde del barranco, la cual trató de ignorar temblando de miedo. Pero aquel extraño bulto se giró para decirle lo siguiente: «Tu marido casi se quita la vida aquí, así como yo, pero gracias a Dios que aquel ángel lo salvó esa vez». Yesenia miró a la aparición y vio que tenía la cabeza vuelta hacia atrás y sus ojos vacíos, tan oscuros como una fosa profunda. Llenándose de miedo, Yesenia corrió camino abajo hasta llegar a su casa, mientras escuchaba risas burlescas provenir de la oscuridad de los montes. Cuando estuvo ya en su vivienda, entró en ella más que nerviosa, y trataba de no recordar la macabra parafernalia que había sentido durante el camino. A continuación, aún temblando de nervios, escondió la bolsa con el dinero, enterrándola en un lugar específico, y después se acomodó en la cama para dormir junto a su esposo. Pero lo que Yesenia no imaginaba eran todas las cosas que estaban a punto de ocurrir en su familia a partir de ese momento. Al día siguiente, ella fue la primera que se levantó a hacer el quehacer como todos los días, mientras ideaba un plan para explicar a su marido la desaparición del crucifijo. Sin embargo, extrañamente, su esposo no se levantaba de la cama. Entonces, Yesenia se acercó para averiguar lo que pasaba. Al llegar a la cama encontró a su marido ardiendo en fiebre y temblando de frío. El hombre apenas vio a su esposa. Le dijo: «Querida, creo que este día no podré ir a trabajar. Me siento demasiado mal de salud». Por esto, a Yesenia no le quedó más que cuidar de su marido todo el día, pues el hombre se encontraba extrañamente en estado convaleciente. Y aprovechando el estado de su esposo,
La mujer se dedicó en un momento a contar todo el dinero que había recibido como pago y lo guardó muy celosamente en una vasija de barro. Seguidamente, se fue al pueblo a comprar unas medicinas para su esposo. Durante el camino soñaba despierta y pensaba cómo haría prosperar su casa comprando animales que luego revendería para sacar una ganancia. Luego que compró las medicinas, volvió a la casa y mientras le administraba el medicamento a su marido, éste le decía: «Oye, el crucifijo está bien. Cuídalo mucho, mujer, porque yo siento que ni me puedo levantar». Ella respondía: «Sí, amor, todo bien. Ahora bebe tu medicina». Y así pasó ese día hasta que llegó la noche. Entonces, pasó que apenas se puso oscuro, Yesenia escuchaba en la lejanía una serie de lamentos, gritos, lloriqueos como de cientos de personas que se quejaban desconsolados y siempre repetían lo mismo: «Devuelve el dinero será tu condenación». Aún con eso, Yesenia entraba al lugar donde tenía la vasija y contaba su dinero nuevamente. Y al terminar, una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su boca. Al día siguiente, dejó a los niños al cuidado de su padre y se fue a la plaza donde había día de comercios con bestias. Ahí compró una ternera y algunos cerdos. También compró varias decenas de gallinas y algunos guajolotes. Después pagó quien le llevara los animales a la casa y se volvió muy contenta al atardecer. Sin embargo, era en esos momentos cuando el ambiente cambiaba para ella, pues las lamentaciones que había comenzado a escuchar al anochecer cada día se escuchaban más claras. Cuando llegó esa tarde a la casa, encontró a su esposo bastante demacrado y muy mal de la fiebre. Cuando lo quiso atender, éste le dijo: «Tráeme el Cristo, Yesenia. Quiero pedirle a mi Dios que me levante de esta cama». Ella se negó, y en cambio de eso, le administró el medicamento, el cual lo hacía quedarse dormido. Luego salió al corral y se sintió muy satisfecha verlo lleno de los animales que había adquirido. Así, los días iban pasando. Yesenia compraba y compraba cosas para su casa, mientras que Paulino cada día miraba su salud empeorarse sin ninguna razón aparente. Yesenia, por su parte, mandó a hacer un establo y un gallinero. Todo esto al desconocimiento de su marido, y cada que podía, se ponía a revisar con cuánto dinero contaba, contando los billetes uno por uno todos los días. Así de pronto, los niños ayudaban a atender a los animales y parecía que el sueño de Yesenia se estaba volviendo realidad. En los días siguientes mandó a hacer mejoras en la casa y compró muebles nuevos, actos de lo que Paulino era ajeno, pues se la pasaba postrado en su cama sin saber lo que ocurría a su alrededor. Luego que pasó una semana, ya Paulino se miraba tan moribundo que parecía que no iba a durar vivo muchos días más. Y esa noche, mientras un médico pagado por Yesenia lo revisaba, éste le decía a la mujer: «Vaya, este es un caso muy extraño. No encuentro una razón lógica y física para la condición de su esposo. Pero si mañana continúa así, lo que sugiero es que lo lleve al hospital para que lo ingresen ahí». Luego que despidió al doctor y apenas este se fue, comenzó a escuchar nuevamente los lamentos que parecían ser miles de voces quejándose de dolor. Aún así, luego de contar nuevamente cuánto dinero le quedaba, se fue a dormir a su cama, la cual ahora estaba parte de la cama de su marido, pues ya Paulino empezaba a convertirse para ella en una molestia. Esa misma noche, en la hacienda, el viejo rico quitaba llave al candado que protegía su baúl y decía: «Es hora de sacar esta joya para llevarla mañana temprano a vender a la capital». Pero ¿cuál sería su sorpresa que al abrir el baúl se encontró con 2 huesos largos putrefactos formando una cruz en lugar del valioso crucifijo?
El hombre sintió que le iba a dar un infarto y, montando en cólera, exclamó: «Esa maldita mujer me ha engañado. Seguramente debe ser una bruja. Me ha hechizado para que yo viera en estos huesos a un crucifijo de oro, pero ahora mismo me las va a pagar». Montó en su caballo y se fue por todo el pueblo averiguando dónde vivía Yesenia, dándoles detalles de cómo era la mujer a las gentes que se encontraba. Por fin logró dar con el paradero de la mujer y, llevando consigo su machete, se dirigió hasta la casa. Mientras tanto, Yesenia contaba su dinero con el rostro lleno de emoción, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: «Cuenta bien aquí ese dinero, porque en el infierno el papel se quema». De pronto, el relincho de un caballo se escuchó afuera de la casa y seguidamente unos golpes fuertes llamaron a la puerta. Asustada, Yesenia atendió y, tras abrir la puerta, rápidamente el hacendado entró llevando en sus manos los 2 huesos que había encontrado. Luego, con la mirada chispeante de furia, dijo a la mujer: «¿Qué significa esto? ¿Tratabas de engañarme para robarme mi dinero? Mira lo que me has vendido por un objeto valioso». Tiró los huesos en el suelo y se le acercó amenazante, diciendo: «Más te vale que me devuelvas cada centavo de lo que te di, o de lo contrario, no tendré piedad contigo». Yesenia, muy nerviosa, corrió para entregarle la vasija con el dinero y le dijo titubeante: «Esto es todo lo que tengo. Lo demás lo gasté en algunas cosas, pero si usted me tiene paciencia, yo puedo devolverlo». El hombre tomó la vasija y miró dentro, pero lo que aquel recipiente contenía solo era un puñado de hojas secas. Esto hizo rebalsar la cólera del hacendado y, sin poder contener su rabia, desenfundó su machete y le propinó un golpe a Yesenia, que terminó con cortarle la cabeza. A continuación comenzaron a resonar dentro de la casa los aterradores lamentos que parecían provenir del mismo infierno. Y al instante comenzaron a emerger de la tierra una gran cantidad de manos grotescas que arrastraron el cuerpo y la cabeza de Yesenia hacia las profundidades de la tierra. Entonces, el hacendado, al ver esto, se llenó de espanto y, montando en su caballo, se alejó rápidamente de la casa. La tierra, poco a poco, se tragó las 2 partes de aquella ambiciosa mujer y luego de unos momentos, todo quedó en total silencio y oscuridad. A la mañana siguiente, Paulino despertó como si nunca hubiera estado enfermo. Se levantó de la cama y miró que en la sala de la casa estaba tirado en el suelo el crucifijo de oro y la vasija con el dinero dentro. Obviamente, aquello le pareció muy extraño. Entonces, se puso a buscar a su esposa para preguntarle qué significaba todo eso. Pero por más que buscó a Yesenia, no la encontró por ningún lado. Cuando descubrió los animales en el corral, preguntó a los niños de dónde había salido todo eso, y el más pequeño de todos respondió: «Todo ha sido gracias al crucifijo, papá. Eso nos dijo mi madre». Y bueno, luego de aquello, Paulino siguió trabajando y cuidando a sus hijos solo, y cada día se dedicaba a buscar a su mujer, pero nadie le daba noticias sobre ella. Y saben, comunidad, hasta el día de hoy no se sabe qué fue del alma de Yesenia. Pero este servidor que cuenta esta historia espera que haya conseguido el perdón de Dios y no se encuentre en estos momentos sufriendo el tormento eterno. Y recuerden que el que nunca tuvo y llega a tener, loco se puede volver. Hasta una próxima historia. Gracias.